Y yo, como lo había comentado, pues me sigo negando sinceramente a comentar cualquier rumor, tanto de llegada como de salida, por una cuestión de que los periodistas han venido exageradamente mucha información falsa, mucho humo, y salvo Fabrizio Romano yo no me creo nada de absolutamente nadie. Y pues en este caso voy a continuar con esa política, y pese que han sonado y hoy siguen sonando de hecho varios nombres, tanto entrada como salida, pues me sigo negando sinceramente a comentar nada hasta que sea absolutamente oficial. Y pues en este caso tengo entonces pues barra libre para comentar lo que yo quiera respecto al Barça, y yo creo que he comentado básicamente la mayoría de cosas que me gustaría, tanto el tema de que bueno, pues Xavi necesita renovarse, él es un buen entrenador, los objetivos para esta temporada, el crecer en Europa y crecer en España, en este caso que es crecer en Europa, el inicio de la nueva temporada, tal. Y ya he hablado un poco de fútbol internacional, pero quiero hablar ahora pues en este caso de los futbolistas, y hablar de pues quiénes serán para mí tras la salida de Cristiano hace medio año al Al-Nassr y la ida de Messi al Inter de Miami. Pues quiénes van a ser ahora, en pocas palabras, los cracks que van a llevar la batuta del fútbol. Y bajo ese punto de vista pues hay varios nombres que me gustaría comentar, pero pues quiero hablar de este famoso Haaland Mbappé. Y hablaron pues un poco de los dos, qué me parece, etcétera. Entonces pues comienzo. Si tuviese que decir algo, me gustaría empezar pues por Mbappé, y no voy a hablar de su supuesto fichaje por el Madrid, lo que pasa con el PSG, Luis Enrique, tal. Sobre Mbappé, pues tengo una opinión excelente. Yo sinceramente creo que es uno de los mejores futbolistas del mundo, y de una vez dejo en claro que para mí, pase quien pase y llegue quien llegue, para mí quienes son los cracks de pues esta próxima generación que está empezando, yo creo que es tanto Haaland como Mbappé principalmente. Haaland y Mbappé pues son jugadores similares, pero a su vez diferente. No es un caso tan flagrante como por ejemplo Messi y Cristiano, que uno se dedica más que nada pues al tema del gol, no al tema de golear, incluso pues asistir, y Messi pues es más un jugador de hacer todo. En este caso pues Haaland y Mbappé son más jugadores de esa faceta de simplemente el gol, no son jugadores con una calidad asombrosa para dar un pase entre líneas o una calidad monstruosa, yo que sé, pues para poder organizar el centro del campo. No son jugadores más, digamos que finalizadores respecto a esos últimos 2 cuartos de campo, y pues claro, son jugadores más que nada así, no son jugadores tanto pues de ese tipo pues de crear juego, y podemos decirlo así. Pero Mbappé yo creo que es todavía más en este caso más en cuanto a aportarte en el juego, porque Mbappé pues más aparte de eso pues tiene la velocidad, es un jugador que puede llegar con rapidez a profundidad, es un jugador que también pues ayuda a dirigir mucho los contragolpes, ¿no? Por eso yo creo que le ha venido muy bien el estilo de Champs. Y pues bueno, es un jugador así. En realidad este jugador empezó a sonar cuando estaba en el Mónaco con Falcao, pues aquel 2016-17, y pues se lo llevó al PSG junto con ese mercado donde pues ficharon a Neymar por 222 millones, y pues pudimos ver en pocas palabras lo que sucedió. ¿Qué fue lo que pasó? Pues Mbappé se fue al PSG y empezó a hacer referencia del fútbol. Eso sí, yo creyendo que realmente nunca ha sido la mejor, pues digamos que decisión, el hecho tal vez de irse al PSG, teniendo pues ofertas sobre la mesa de mejores proyectos, sí, hablando desde el punto de vista de juego y de tema competitivo, como por ejemplo lo puede ser tal vez en su momento el Liverpool, el City de Guardiola. Teniendo tal vez esta clase de ofertas sobre la mesa, pues nunca se me ha hecho la mejor opción, porque puede que económicamente el jugador pues esté ganando, pero estamos hablando de que más allá de esto, el hecho de estar en una posición donde tú sí que puedes, digamos que tal vez llenarte económicamente, pero futbolísticamente tal vez no es el mejor plano para sacarle todo a tu faceta goleadora y a tu faceta de velocidad,
de desmarque, de ruptura, de llegar y ser determinante. Sí creo que estamos hablando de un caso en el que tal vez ha salido perjudicado el jugador, pero también no menos cierto es que pues bueno, es un buen jugador y por mucho que vaya a donde vaya, pues sí o sí pues va a destacar. Mbappé pues bueno, es un jugador, repito, sí, goleador, pero considero que te aporta un poco más en este caso que por ejemplo lo es Haaland. Considero que en este caso Mbappé pues se aporta más, repito, en cuanto al desmarque de ruptura, al intentar llegar a profundidad, por su velocidad. Es un jugador también extremadamente peligroso, entonces pues es ayudar en esa faceta y también en la finalización. Es uno de los jugadores pues más, podríamos decir que de los más importantes, de los más determinantes en ese sentido. Si me explico, en tenido determinación como pues capacidad de peligro, sí, eso, la capacidad de pues llegar a ser peligroso y la capacidad de pues de poder pues saber que si hay un jugador así en el equipo, pues siendo tan determinante, pues eso, si hay un jugador que puede marcar bien las diferencias en ese último cuarto o tercio de campo, pues claramente es Mbappé, porque es un jugador que con espacios, sin espacios, con tiempo, sin tiempo, pues es un jugador que sí o sí es muy peligroso. Entonces considero que Mbappé pues es uno de los mejores. Tiene el gol, tiene velocidad, tiene realmente de todo, y eso que yo siempre he creído que Mbappé nunca ha sacado su máximo rendimiento, porque por ejemplo imagínense un estilo como el de Mbappé, por ejemplo con el juego de Ten Hag, que yo siempre he creído que pues Ten Hag pues tiene un estilo de juego muy único que le viene tal vez muy bien a los jugadores que son puramente goleadores y de ese estilo. Considero que por ejemplo le vendría muy bien. Considero que le podría llegar muy bien, que es un jugador pues sí, extremadamente bueno, y que tomando en cuenta pues el estilo de Ten Hag, que con el balón pues es de tratar muy bien el balón, y que sin el balón pues también es un buen equipo contragolpista y que es vertical y directo. Yo consideraría que tal vez por ejemplo un estilo como el de Ten Hag, pues Mbappé lo único que se dedicaría a hacer es pues a hincharse de goles. Sería realmente un espectáculo ver una cosa así. Entonces pues yo considero que Mbappé pues sí es uno de los mejores del mundo, y que realmente más que ser una promesa para mí pues es un jugador de actualidad ya, si me explico, y para mí lo ha sido prácticamente desde que pues está prácticamente en la élite del fútbol, ¿no? Desde que salió del Mónaco y llegó al PSG, considero más que nada por el saltón de calidad, ¿no? Que se entiende entre un Mónaco y un PSG, no tanto porque en el PSG de verdad haya mejorado su rendimiento así al 100%. Entonces sí considero que estamos hablando de un jugador pues en este caso muy bueno, y claramente pues para futuro. Sí considero que repito, que no ha sacado su máximo rendimiento realmente jamás, pero es un jugador que sí es un perfil tal vez no todocampista, pero no suelen salir pero muy poco esta clase de jugadores. Si me explico, no es tan normal que salgan tantos jugadores determinantes como sí lo eran en épocas pasadas, ¿no? Tú volteas para atrás y ¿qué es lo que puedes ver? Pues tú lo que puedes ver es Ronaldinho, Ronaldo, Romario, Zidane, Beckham, Messi, y claro, pues son muchos los jugadores determinantes. Ahora tú lo que puedes ver es que claramente, aparte de escasear los denominados 10 y esta clase de cosas, pues sí, escasean los 10 claramente, pero aparte los jugadores, más allá de la faceta del 10, los meramente determinantes sí escasean pues un poco, porque yo creo que en el primer peldaño podríamos poner principalmente a Haaland y a Mbappé, y ya en un peldaños más abajo yo creo que podríamos poner pues ya jugadores interesantes, ¿no? Como por ejemplo para mí lo puede llegar a ser Joao Félix, pero es otro caso. Joao Félix no nada más es un tema de goleo, pero digamos que Joao Félix en esa faceta de intentar hacer más, y Mbappé con el gol, pues considero que aún así es más determinante Mbappé. Lo vimos por ejemplo pues en la final contra Argentina, ¿no? Que pues si llega a haber un poco ahí de suerte él liderando el ataque y en un estilo claramente pues más que nada de tendencias contragolpistas y de pues intentar propuesta muy Madrid, vamos a decirlo así, propuesta
gusta de quedarse atrás, intenta salir con peligrosidad a la contra, aprovechando su velocidad. Pues lo hemos visto en este pasado mundial de hace medio año y también en el de 2018. Si me explico, contra Argentina, que Argentina intentó con Sampaoli pues ser atrevida, jugar al ataque, pues Mbappé a la contra pues prácticamente los destrozó. Y todo uno cuida también que pues aquella selección no tenía un buen balance defensivo, etcétera, pero eso es otro tema. Estamos hablando de eso y que también pues propiamente en esta final lo vimos, ¿no? Poquito tiempo y espacio y se sacó aquel gol de tijera que terminó empatando, terminando todo el gol de penalti con personalidad, no le tembló y claramente estamos hablando de un jugador pues sí, determinante, que yo creo que esa es la clave de lo que es realmente Mbappé, porque goleadores, pues perfil goleadores hay muchos, aparte de Haaland y Mbappé. Está por ejemplo Lewandowski, está Harry Kane, que anda sonado mucho pues en este mercado de fichajes, en su momento pues por ejemplo Benzema. Estamos hablando de que sí hay perfiles de este tema de ser 9, ya otra cosa será pues lo que es que como tal un 9 extremadamente puro, ¿no? Aunque pues precisamente Mbappé no es como tal un 9, ¿no? Es un jugador más pues para jugar pues por la banda, ¿no? Para jugar por la banda, un jugador hecho, pues yo no creo que puede cumplir esa faceta de lo que es pues realmente un jugador 9, pero considero que su mejor versión y que su mayor rendimiento sí que se le puede sacar jugando en otros sectores del campo, principalmente pues sí, repito, en la banda izquierda. Más que nada pues con una libertad defensiva, ¿no? Que yo nunca he sido partidario de los jugadores que no defienden, pero pues bueno, tal vez hablando de un jugador especialmente así, yo creo que podría hablarse más del hecho de conservar la posición. Entonces sí considero que Mbappé pues es un jugador que es determinante. Yo creo que es la clave, determinante, porque no solo estamos hablando de hacer más facetas allá del gol, no estamos hablando solo de facetas simplemente de pues de meter goles, es decir, es una cuestión de cuándo aparece, dónde aparece, porque es un jugador que si el equipo por ejemplo está confeccionado para que él pueda liderar el ataque, ni que es un jugador específicamente pues sí, aparte de liderar el ataque y ser un equipo que juegue específicamente para él, que saber que el jugador que va a ser buscado en ciertas situaciones y todo será exclusivamente él en ese último cuarto de campo, pues sí considero que es un jugador tan determinante como en su momento pues lo fue Cristiano Ronaldo, ¿no? Cuando pues estaba en el Madrid, aunque diferente, ¿no? Porque Cristiano pues por ejemplo en el Manchester con Ferguson llegó también a cumplir pues esa faceta, ¿no? Pues esa faceta de jugar más, podemos decir que en conducción, ¿no? No nada más jugar al espacio o dedicarse tanto a finalizar, era también un jugador también constructivo, creativo, etcétera. Pero todos los jugadores a fin de cuentas evolucionan. Pero en esa faceta yo creo que Mbappé es muy determinante, tanto como lo podrán ser pues antecesores. Entonces pues sí, considero que Mbappé es realmente una pasada, ¿no? Y realmente el jugador tampoco es como que pues digamos que pese a todo este tiempo de carrera que fuese un jugador pues pasado. Es un jugador que realmente sigue estando muy joven. Lo que pasa es que claro, debutó bastante temprano, destacó bastante temprano y desde entonces pues ha sido un jugador que ha destacado. Y claro, pasa el tiempo y uno da la sensación de que pues ya es como si fuese un veterano. Incluso ya uno le ve, creo que capitán de Francia y todo, creo que uno de ya los principales capitanes del PSG, pero estamos hablando realmente de un jugador simplemente pues de 24 años. Entonces creo que Mbappé sí que es una promesa todavía, pero para mí también aparte de esto pues sigue siendo un jugador de actualidad. Entonces sí considero que pues es una pasada. En todo caso ya no es tanto con lo futbolístico, pero sí creo que es también digno de comentar que es un jugador que si hay algo que específicamente de él no me gusta, pues es el tema de pues muchas veces del ego, ¿no? Y eso ya es un factor lo suficientemente determinante para que para mí un club no le fiche. Eso y el chantaje económico que siempre se hace a sus clubes, pero bueno, ese ya es otro tema. Y por otra parte pues está Haaland, por ejemplo, yo
Yo sí considero que golear, pues que es más goleador que Mbappé, pero considero que al mismo tiempo no es exactamente igual de determinante por una cuestión de en qué momentos pues aparece y sí, pues en qué momentos aparece, pero hablando de que Mbappé es un jugador que le pongas en el equipo que le pongas, es un jugador que sea un buen equipo, sea un mal equipo, el hecho de tener a Mbappé pues puede en cualquier momento dar una sorpresa, puede llegar a pasar de ronda, ganarle un equipo fuerte. Sí, yo creo que Haaland es un caso diferente porque creo que es más goleador, pero no es tan igualitariamente determinante, no tanto por lo que pueda llegar a ser más allá del gol e incluso sin balón, sino porque Haaland es un jugador que pues es más enteramente de área. Si Mbappé es, tal vez podríamos decir, un jugador finalizador, Mbappé es todavía más puramente de área. Una de las cuestiones que siempre se le ha juzgado, por ejemplo, a Mbappé, digo a Haaland, es este tema de no presionar. Y que siempre se ha dicho, por ejemplo, cuando sonó para el Barça, estaban diciendo eso, que es un jugador que no presiona y que pues no debíamos ficharlo. Y creo que hace poco le ha preguntado a Guardiola que si Haaland no se ha adaptado y tal. Y Guardiola pues un poco se notó que un tanto, por mucho que haya utilizado el sarcasmo, pues un tanto molesto contestó que pues metió 60 goles. Creo que se ha adaptado bastante bien y tal. Sí considero que Haaland pues sí o sí es un jugador igual que Mbappé, pues de garantías. Hay jugadores que si tú los tienes que trabajar bien, como Dembélé, Joao Félix, y estamos viendo que estos jugadores cuando no han sido bien trabajados, estamos hablando de jugadores que claramente pues pueden quedarse estancados, pueden devaluarse, pueden quedarse en el olvido. No son jugadores garantías, son jugadores que sí o sí necesitan estar bien trabajados para poder dar el 100% de su rendimiento. Pero yo considero que específicamente este caso, repito, de Haaland y de Mbappé es diferente porque son jugadores que, repito, especialmente Mbappé, le pongas en el equipo que le pongas, es un equipo que gana simplemente al tenerlo, porque para mí Mbappé es garantías y es un jugador que esté en el equipo que esté, le va a ayudar a él a dar un salto de calidad, y es un jugador muy determinante, pues tanto por este tema de siempre liderar el ataque, etcétera, y que pues tiene este instinto, ¿no? Pues para ver un poco similar a lo que en su momento creo que era Samuel Eto'o, esto de no el perfil de jugador, sino esta característica, ¿no? De siempre ver pues la debilidad a veces del portero, el tema de este instinto, ¿no? De el instinto del 9, aunque más del 9 del goleador. Haaland también pues para mí es un tema de garantías, que esté en el equipo que esté pues va a rendir. Lo vimos en el Dortmund, que pues no ha ganado una Bundesliga pese a que esta temporada casi lo hace. No es realmente un jugador que sea especialmente no es un equipo que realmente sea espectacular, que sea uno de los mejores para mí del mundo, pese a que es bueno, pero estamos hablando de un buen equipo. ¿Y qué es lo que pudimos ver? Pues que Haaland rindió muy bien ahí, ahora ha ido al City y ahora ha metido más goles. Sin embargo, sí, repito, considero que mete más goles no es tan exageradamente determinante, porque por ejemplo lo vimos contra el Madrid, que prácticamente pues no hizo nada, porque pues es un jugador que es más simplemente del gol. Y para mí, para ser determinante, salvo que balón que toques, balón que termine en la portería, cosa que eso no lo puede hacer ni Messi ni nadie, hablando literalmente, pues alguna cosa así, pues tal vez, pero para mí un jugador que participa más y todo, pues es más determinante. Aún así, aunque no llegase a meter ningún gol, para mí un jugador que participa en el juego es determinante. Por ejemplo, Messi antes de que se fuera del PSG, pues para mí era el jugador más determinante de Europa, porque es un jugador que con poca cosa que haga pues ya marca las diferencias, porque ya te dio un gol, un pase clave, una asistencia, etcétera. Y Mbappé pues igual es un jugador que sin llegar a ese nivel es también determinante, porque cosa que haga con el balón en un contexto idóneo pues es casi una garantía de que va a terminar en una cuestión de peligrosidad. Haaland pues en este caso no es un jugador que necesita más pues del equipo, tomando en cuenta que es un jugador que no presiona y un jugador en
enteramente de área, literalmente, o sea, no se mueve de allí, muchas veces está arriba, lo que se suele denominar un cazagoles. Pues claro, es un jugador que depende más pues de un equipo con Bernardo Silva, de Gundogan, que sí, aunque no sea un equipo mal trabajado, él te va a meter goles, pero realmente para terminar de marcar las diferencias y terminar de ser determinante, necesita del resto de su equipo, necesita que el resto de su equipo haga un buen trabajo para que él le ponga el moño al regalo, sí, para que le ponga la cereza al pastel. Es un jugador que es determinante, sea en el plano que sea, pero llega a sacar su máximo rendimiento si más aparte está en un equipo, bueno, que todos los jugadores, pero si está en un equipo bien trabajado, y más que nada si hay un equipo que bueno, pues le puede ayudar con eso. Y Mbappé, pues repito, también necesita eso. Considero que Haaland, por ejemplo, tomando en cuenta el perfil que sí está sacando su máximo rendimiento porque está en el equipo que está, con el entrenador que está. El que Mbappé, pues que realmente nunca ha llegado a sacar pues ese máximo rendimiento, pero sí, claramente yo creo que sí estamos hablando de que es un jugador pues que pase lo que pase y haga lo que haga, que sí va a estar va a ser determinante, por supuesto, y que sí va a ser claramente un jugador determinante, pero que digamos que es un poco más independiente en cuanto a la determinación. Él simplemente es un jugador más podríamos denominar que él de liderar a su equipo, y Haaland necesita pues que lideren pues yo creo que a su equipo para que él termine de hacer la magia. Es un jugador que pues tiene sus características, no nada más es que sea goleador, es un jugador que pues para mí tiene tal vez el remate de media y larga distancia no sea el mejor, pero es un jugador que pues tiene la envergadura que tiene, es un jugador con fuerza de choque, es un jugador con masa muscular, fuerza en el golpeo, es un jugador que tiene bastante pegada para mí, es un jugador que sin balón no te aporta bastante, pero hablando de ese instinto, repito, del 9, ese instinto de saber dónde está, que en este caso Haaland, a diferencia de Mbappé, sí es un 9 específicamente hablando. Entonces pues tiene esto de saber en qué momento estar, en dónde, esto de oler, ¿no? El intuir, sí, por qué situación se va a dar la jugada y terminar anotando. Incluso cuando suele tener muchas marcas encima, es un jugador al que es difícil marcar, tanto por su envergadura, tanto porque haga lo que haga, basta un poco de tiempo y espacio para que marque las diferencias. Entonces Haaland para mí es eso, es un jugador que con tiempo o sin tiempo, incluso sin tiempo y sin espacio, es capaz de meter goles. Si me explico, yo creo que es la faceta que mejor le sale, pero para hacer eso necesitas muchas cualidades, y también es una cuestión de que físicamente es un jugador con regularidad, que no se lesiona, y pues es un jugador que yo por estas cuestiones considero que también junto con Mbappé, pues para mí personalmente son los dos mejores futbolistas del mundo. ¿Quién es más goleador para mí? Pues para mí claramente Haaland. ¿Quién es más determinante y mejor en ese sentido? Pues están en un nivel muy similar. Yo creo que si uno está por delante de otro será por un punto 5 y no por un punto ni siquiera entero, pero para mí por la cuestión de lo que te aporta y de que no necesita tanto de un equipo tal, y que si no le llega balones pues no es un jugador que se queda sin recursos, yo sinceramente creo que Mbappé pues en este caso pues es mejor, pero dejando claro que para mí son el mismo peldaño y que son dos jugadores pues líderes de lo que son los futbolistas de esta próxima generación, bueno, y las próximas generaciones, y que sí, de las próximas generaciones, y son para mí los dos jugadores que están en ese primer peldaño, sí, y pues es más que nada lo que quería hacer, hablar del perfil de los jugadores y dar mi opinión sobre ellos, que me parecen, y evidentemente pues coincido con la mayoría, que son los jugadores espectaculares. Y pues nada, es lo que quería comentar, ¿no? ¿Quiénes van a ser los dos mejores del mundo ahora pues que Cristiano se fue al Al-Nassr, se fue al United, y ahora que pues Messi ha decidido irse del PSG y no regresar al Barça, irse al Inter de Miami? Entonces pues nada, es lo que quería comentar. Para mí la respuesta es Haaland y Mbappé, pero bueno, sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción de mi canal principal, Anime Maga también. Yo soy el Fifas y nos vemos en el próximo video. Adiós.